leyendas, rumores? ¿Qué tipo de leyendas? La leyenda, la primera, bueno, yo tengo conocimiento a partir del 2005, como personas que ya escuchan. Esa leyenda apareció fijada en un paso bajo nivel de un puente en el sector de Tostado, en la comuna de Paz de las Casas. ¿Bien? Ahí originalmente apareció. Después figuró en otros rayados también. Se hizo una leyenda que tomó cierta corporeidad, porque se hacía habitual encontrarla en distintas partes de la región, en garitas de transporte público, etc. Y también se hacía habitual escuchar a través de rumores, básicamente comentarios, dentro de los mismos trabajadores, carabineros u otros sectores vecinos aledaños al predio, u otros sectores, esa leyenda como una suerte de vox populi. Porque la voz del canto, ya lo dije, es que en la mecánica de este tipo de conflictos en general se emplea mucho el rumor como una forma de dar a conocer la amenaza. Esto lo digo además fundadamente por mi experiencia en otras asesorías donde ocurrió lo mismo, y finalmente quienes hacen correr ese rumor no se prestan como testigos o denunciantes porque tienen temor de verse expuestos a represar. Por lo tanto, la leyenda no solo se encontraba en el sector aledaño al sector Sique, sino que en sectores vecinos, aledaños, inclusive en gran parte de la región. No en gran parte de la región, no, en sectores aledaños al predio. Vecinos, sí. Estos paquines electrónicos, usted dice que se puede googlear y se encuentra una gran variedad y cantidad de ellos. Por lo tanto, es evidente que esta leyenda, porque ese día mi colega está comentando de forma eso, reformulógica. Este empleo permitiría, según su organización, una gran cantidad de ítems con respecto a esta clase en Internet. No te voy a decir que una gran cantidad de ítems. Yo creo que si uno googlea, y debo ser sumamente justo, yo creo que si uno googlea esa información debe salir alguna alusión a esa frase en particular, porque además ha sido recogida por prensa escrita. No sería justo yo si dijera qué cantidad o qué... ¿Más de uno? Sí, probablemente. Probablemente sí, podría estar seguro de eso. Usted dice que al contar la pregunta de mi colega, que es difícil llegar a la propiedad de estos paquines electrónicos. En otras investigaciones se ha hecho el seguimiento de el origen de los servidores de estos paquines o sitios web. Cuando paquines puede sonar un poco violativo, la verdad es que de estos sitios electrónicos, y se ha determinado, o no se ha determinado, o se ha determinado que corresponden a otros países respecto a los cuales la interferencia va a perseguir ningún tipo de consecuencia. O sea que, ya que usted hizo una conclusión con respecto a los rumores, le solicito que realice el mismo ejercicio con respecto a la procedencia, si es posible, acceder a la procedencia de las clases en estos paquines electrónicos. Profesor, señoría, eso dejaríamos la conclusión al testigo de la 108 de la respecto de hechos. Se acoge la sesión. Conclusiones no. Hechos. Referido por